7:15. ¿Hasta qué horas? No, díganme realmente hasta qué horas. 9, no. 8, 8:30, hasta las 8. Bien, qué bueno estar con ustedes. Sí, realmente pues estoy tratando de acordarme. Mi esposa me decía que la última vez que estuve fue, y estábamos hablando de pronto de que estoy hablándoles del amor del Padre, no recuerdo. Sí, ¿se acuerda? En el tercer piso, allá en el centro. Bueno, en todo caso ya es tiempo, ya es tiempo. Pues creo que la última vez que yo estuve aquí todavía no tenía el pelo blanco. De eso estoy seguro. Porque esto fue ya los 4 o 5 últimos años. Ha pasado el tiempo, ha pasado el tiempo. Vamos a orar un momento. Padre, tú eres bueno. Y yo te doy gracias por permitirme estar nuevamente con mis hermanos aquí en la iglesia en Sogamoso. Tú eres bueno, Padre, y siempre tienes sorpresas para nosotros. Yo hoy te pido que el ministerio de tu palabra fluya con libertad. Yo bendigo el corazón de mis hermanos. Me declaro una vez más que no tengo competencia alguna en mí mismo, que soy incompetente, pero dependo totalmente de ti, Espíritu Santo. Háblanos en esta noche, guíanos, ministra nuestro corazón, avívanos. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, tal vez sería la misma forma como comencé hace 10 años a hablarles, porque pues de unos años para acá, de los últimos 20 años para acá, el Señor tocó mi corazón y me dio solo un mensaje. Y donde quiera que doy ese mensaje, y tal vez sea el mismo de hace 10 años. Pero yo debo ser responsable con lo que el Señor me ha comisionado. Y es lo que arde en mi corazón. Tal vez, como decía el apóstol Pablo, yo no me he propuesto predicar nada más sino Jesús. Tal vez no digo ya este crucificado, ¿no? Porque cuando Pablo lo decía, lo hablaba más en término evangelístico. Pero yo sí tengo una carga muy grande acerca de lo que es hablar de Jesús a la iglesia de Jesús. Parecerá que uno dice, bueno, pero ¿qué más hablamos de Jesús? Una de las señales de lo que va a suceder en este último tiempo, y que uno ya lo está viendo en el mundo entero, de pronto no ha tomado la forma que debe tener, pero está allí en Efesios capítulo 4. Cuando dice el Señor que Efesios capítulo 4 del 11 en adelante, cuando Él dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y miren esto, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense que hay, esto es una señal de este último tiempo.
Tal vez no sé ustedes cuánto tiempo lleven en el Señor, pero veo algunos dinosaurios por acá. Aquí veo uno, por allí veo otro. ¿A qué me refiero? Que allá está el otro. Que hace unos años uno no escuchaba hablar de lo que eran apóstoles, profetas. Por la misericordia del Señor, yo llevo 40 años, hace 40 años conocí al Señor, y en ese tiempo solo uno oía hablar de evangelistas, ¿no es verdad? Y pues los pastores siempre se ha escuchado hablar de pastores, evangelistas, pero poco de maestros, menos de profetas y de apóstoles. Nosotros fuimos locos desde que comenzamos en el Señor, porque si estamos hablando de 40 años atrás, pues yo tenía 17 años. Aquí mi amada esposa conoció y tenías 13 años. No se pongan a hacer cuentas. Pero de la manera como el Señor nos levantó, creíamos desde el comienzo en esto. No se hablaba de apóstoles, no se hablaba de nada, y nosotros desde que conocimos al Señor creímos en apóstoles, creímos en profetas, creímos. Ya está tomando forma. De un tiempo para acá, fíjense que de los años 90 empezó a hablarse mucho de lo que es el ministerio profético, y ahora pues se habla mucho de apóstoles por todos los lados. Aló, ya. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque así haya de pronto desórdenes y mucha gente no acepte lo que está sucediendo, porque siempre sucede así cuando el Señor se mueve. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, cuando nosotros conocimos al Señor, aunque creíamos de esto que les estoy hablando, lo que más se movía era el movimiento carismático, ¿no es verdad? Y era todo lo de los dones, y nosotros vivíamos, predicando y viviendo todos los dones, y en medio de eso hubo mucho desorden y mucha gente no creía tampoco en los dones. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Cada vez que hay un movimiento del Señor, sucede lo mismo. Ustedes no han tomado es como cuando tú tomas un vaso y lo llenas de Coca-Cola. ¿Qué sucede? ¿No? Tú lo vas llenando y ese pocotón de espuma, así sucede. Siempre que hay un mover de Dios, hay una espuma que todo el mundo dice ¿eso qué es? Y se derrama, pero después de que baja, queda lo que realmente es, la esencia. Y creo que con los dones sucedió esto, y ahora con los dones de Cristo, que son los que estamos hablando, va a suceder. En medio de todo este desorden, porque yo sé, algunos hermanos hablan de la apostolitis y la profetitis y todas esas cosas. Sí, tienen razón, pero no quiere decir por eso que no haya algo real en el mover de Dios. Volviendo a donde me quiero dirigir en esta noche, es que precisamente cuando el Señor restaura a la iglesia, los dones de Cristo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, tienen este propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. Que todos seamos edificados, pero tiene que haber un fin, y ese fin es la unidad de la fe, y escuchen esto que es curiosísimo, y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo así? ¿Acaso es que no lo conocemos? Pero tiene que haber algo más allá, ¿no les parece? Si se habla de que este mover de Dios en el mundo entero es para que el cuerpo de Cristo primero sea edificado. Me gusta esto.
la ciudad. Porque siempre hemos creído en esto. Hemos creído que en toda ciudad hay un hombre, y ese hombre es Jesús. Ese hombre es Jesús. Pero para llegar allí tiene que existir esto, la unidad de la fe. ¿Y qué dice? Que todos lleguemos hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay algo mucho más allá de lo que tenemos que conocer de Jesús. Y creo que uno de los grandes males de nosotros como cristianos es simplemente que hemos manejado una relación con Cristo de salvación. Los que vamos un poco más allá, no solamente de salvación, sino de señorío. Otros no, Jesús no solamente es mi Salvador y mi Señor, sino mi sanador. Y tenemos esta relación con Jesús, pero si nos damos cuenta, y no está mal, nuestra relación con Jesús está muy circunscrita a nuestra necesidad y solo a nosotros mismos. Y a veces me da la impresión que por tener un Jesús que esté tan centrado en nosotros mismos, no lo apreciamos y a veces lo tenemos como muy pequeño. Creo que Jesús es mucho más de lo que tú y yo hemos experimentado hasta el día de hoy. Es más que Salvador, es más que Señor. El apóstol Pablo lo tenía claro. El apóstol Pablo manejaba unas cosas por allá que yo siempre digo, este hombre, ¿cómo viviría con toda esa revelación que tenía dentro? Todos los que estamos aquí en esta noche, yo creo que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, ¿sí o no? Creo que estoy hablando con cristianos y yo le agradezco eso al Señor, porque yo debo confesarles y yo siento es carga. Yo pongo esto delante de Dios, no se preocupen lo que les voy a decir. Yo pongo esto, pero no sé. Yo digo, Señor, yo quiero tener carga por los de afuera, porque a veces me preocupa que no siento carga por los que no conocen al Señor. Y yo honestamente pues veo que sí es necesario, pero les digo, mi carga es más por los de adentro. Y no me puedo quitar esa carga. Mi carga es por la iglesia de Cristo. Que vayamos más allá. Entonces el apóstol Pablo tenía una relación con Jesús, una revelación que creo que es la que él siempre quiso transmitirnos a nosotros. Y es lo que yo deseo también, dentro de lo que en la limitación o en el don que Dios me ha dado, como Él quiera, dejarles a ustedes en esta noche y este fin de semana. Mañana tengo es con los hombres, ¿no? Que me aguanten por ahí también. Y el domingo volvemos sobre el asunto. Miren en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, mis amados. El apóstol Pablo comienza hablando allí en el libro de Gálatas. Leamos el verso 15 y el verso 16. Dice 1. Wow, me reaccionaron de una vez. Los tengo. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Ese es el primer paso que Pablo descubre en su vida. No solamente creer en Jesús, sino dice que después de creer,
al Padre le agrada revelarle a Jesús a Pablo. O sea, más que simplemente tenerle como su Salvador, hay una revelación de Cristo para él. Pero no se queda allí. En ese mismo libro de Gálatas, después encontramos en Gálatas 2:20 un verso que todos conocemos, cuando él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que allí ya no solamente habla de la revelación de Cristo, sino habla de algo más: Cristo siendo su misma vida. Yo a veces me pregunto qué tanto revelación primero tenemos de Jesús, más allá de que Jesús sea mi Señor, mi Salvador y mi sanador. Primero, qué tanta revelación. Segundo, qué tanto es Cristo mi vida. Es verdad que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero qué tanto es realmente mi vida. Pablo llegó en ese momento en que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo dentro de mí. Mas vive Cristo en mí, dentro de mí. Y lo que ahora vivo, decía él, lo vivo creyendo que Cristo está dentro de mí. Eso es lo que dice ese texto. Y a veces yo me pregunto, ¿tenemos la conciencia, mis amados, de Cristo en nosotros, dentro de nosotros? Veo que esa es con mucha tristeza veo que es la realidad de mucha de la gente del Señor, que aman a un Cristo que está fuera de ellos, pero no se tiene conciencia de Cristo dentro de mí, Él habitando. Y eso se ve en las maneras como a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Tenemos una vida cristiana centrada en el templo, centrada en nuestros, digamos, en nuestro lugar secreto, digámoslo así. ¿A qué me refiero? Se te presenta cualquier situación en la vida, y si no tienes la revelación de Cristo morando dentro de ti, entonces solamente esperas llegar o al templo o a tu casa para poder tener comunión con Él. Hasta que no te arrodillas por allá, no sé dónde, como que no tienes ese encuentro con Él. Pero cuando tú tienes la revelación de Cristo dentro de ti, en cualquier momento, tú estás ante cualquier situación y sabes, tu lugar secreto, ¿sabe dónde está? En lo más profundo de tu ser. Te recoges en ese momento. Porque todos nos encontramos en un mundo muy convulsionado. ¿No te ha sucedido que de pronto sales de acá de la congregación y estás sacando allí tu carro y pasa otro por ahí y medio te asoma la trompa y medio te lo arrima al tuyo? Ahí es cuando uno se da cuenta cómo soy yo. ¡Wow! Y reaccionamos. Y se nos olvida a veces que hemos estado aquí adorando al Señor. Y uno dice: ¿qué pasó? En esos momentos críticos, en esos momentos donde tenemos un encontrón con nuestro jefe, en esos momentos en que tenemos una pelea con alguien, en esos momentos en que no nos atienden en el banco, todos esos momentos en que reaccionamos es donde nos damos cuenta realmente: ¿Jesús está dentro de mí? Claro que sí, pero ¿tengo conciencia de Él? Entonces ese ya no vivo yo, más Cristo vive dentro de mí, en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo creyendo. Creo que debemos detenernos un poquito más allá. Entonces fíjese, primero es creer, segundo,
que Jesús sea revelado, tener más revelación de Él. Tercero, que Él realmente sea mi vida. Y siendo mi vida, mire a donde llega el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 19. Que es la esencia y es la finalidad de todo esto. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado. Qué tremendo, ¿no les parece? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el último paso, la formación de Cristo en mí. No solamente que Cristo sea mi vida, sino que el todo de mi ser es que Cristo se forme, escuchen esto, se forme dentro de mí. Y ese debe ser la principal razón, mi amado, por la cual nosotros somos cristianos. ¿Alguna vez te has preguntado para qué eres cristiano? Yo creo que con esa pregunta todos debemos confrontarnos algún día. ¿Cuál es el objetivo final de ser cristiano? Y yo creo que está allí respondido: que Cristo sea formado dentro de mí. Cuando Cristo es formado dentro de mí, el sueño de nuestro Padre es cumplido. Pero si yo primero no tengo revelación de Él, que Él sea mi vida, entonces tampoco voy a llegar al punto de decir: ¿realmente Cristo se está formando dentro de mí? Se lo dejo solamente allí, para que pensemos en qué punto estamos cada uno de nosotros. Si solamente tengo al Jesús Salvador, Señor, o si hay una revelación un poco más profunda, si puedo decir que Él es mi vida, no que Él es la vida, sino que Él es mi vida. Y por último, ¿qué tanto de Jesús en mi vida se ha formado? Pero como esta noche no podemos avanzar en todas, solamente estoy dando una introducción. Sí quisiera que nos detuviéramos por esta noche, en el tiempo que nos resta, de meditar un poquito de la revelación de Cristo para nosotros. Mis amados, la profunda necesidad que tenemos de que Cristo sea revelado a nosotros, más allá de lo que hasta ahora lo tenemos. Todos los hombres de Dios han tenido una revelación de Jesús. Comencemos, miren, con Mateo capítulo 16. Mateo 16, 13, que es la famosa pregunta de Jesús. Viniendo Jesús, Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista,
otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y el Señor les dice: ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Esa es la pregunta para nosotros en esta noche. Cada uno de nosotros, ¿quién decimos que es Jesús? Interesante, ¿no? Ojo, no qué es Jesús, sino quién es Jesús. Ellos habían dado respuestas. Unos dicen que Jeremías, otros dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista. Eso lo dicen los demás. Pero ustedes, ¿qué dicen? Y es lo mismo que nos puede suceder en esta noche. De pronto nosotros decimos: pues mi pastor me ha dicho que es esto, o yo he leído aquello. Cosas que pueden ser ciertas o no, pero el Señor nos lanza la pregunta: y tú, cada uno de nosotros, no el que está al lado, no el que te está predicando, sino tú, ¿quién dices que soy yo? Qué tremendo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede allí? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Escuchen esto: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta que es una revelación? Pedro había estado con él. Era su cercano, su maestro. Le hubiera dicho: tú eres el rabí, tú eres mi maestro, tú eres mi amado. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación. Fíjense eso. ¿Qué significa tú eres el Cristo? Lo que le estaba diciendo es: tú eres. Cristo es en griego lo que en hebreo es Mesías. Entonces, para Jesús fue tremendo que Pedro le dijera: tú eres el Mesías. Al decir eso, le estaba diciendo: a ti es que te estamos esperando. Recuerden que el problema hasta el día de hoy del pueblo judío es que no aceptan a Jesús como el Mesías. Para ellos no es el Cristo, no es el ungido, hasta el día de hoy. O sea que lo que Pedro estaba diciendo en ese momento era tremendo. Pero no solamente le dice: tú eres el que estamos esperando, tú eres el Mesías, sino que añade: y eres el Hijo del Dios viviente. Antes no lo agarraron a piedra. Que ese hombre que estaba ahí decir que es hijo de Dios. Ahora, para nosotros hoy en día, como que el asunto es que la pasamos así, ¿no? ¿Por qué? Porque todos manejamos en nosotros mismos ya pues los términos de que somos hijos de Dios. Pero en aquel tiempo, hablar de que alguien, un hombre, era hijo de Dios, así fuera el mismo hijo de Dios, como lo es Jesús, no era cualquier cosa. Para ti y para mí ahorita no es revelación decir que Cristo es el Hijo de Dios. Mas sin embargo, para ese momento era, diría un costeño, tronco de revelación. Tronco de revelación. El Mesías, el Hijo del Dios viviente. El celo judío era muy tremendo para decir que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, Pedro pasó por muchas, pero creo que eso a él lo sostuvo después.
Con el pobre Pedro suceden muchas cosas, ¿no? Esto es tema de otra predicación, pero si ustedes no se han dado cuenta, ¿qué tal que a uno le sucediera eso? Tronco de revelación, ahí en Mateo 16, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y más adelantico ahí, ¿no se han dado cuenta que unos versiculitos más adelante qué sucede? Cuando el Señor le dice que es necesario ir a padecer, no te suceda eso, maestro. Y el Señor en ese mismo capítulo, apártate de mí, Padre del cielo. ¿Qué lo sostendría a él? La revelación de quien le estaba diciendo: apártate de mí, Satanás. ¿Tú crees que cualquiera de nosotros le dice eso y lo resiste? Sí, aquí tu pastor, eso está por allá. Que de pronto el pastor de uno o un líder a uno le diga: apártate de mí, Satanás. Yo no vuelvo a esta congregación. ¿Qué es esto? ¿Cómo me van a tratar así? ¿Qué sostuvo a Pedro después de semejante declaración de Jesús? La revelación que había tenido unos momentos antes. ¿No les parece tremendo eso? Esa fue la revelación de Pedro. ¿Se han preguntado cuál es la revelación de Juan el Bautista? ¿Cuál fue la revelación que tuvo Juan el Bautista acerca de Jesús? Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La revelación no fue: miren, ahí está mi primo. Cualquiera de nosotros saca pecho, ¿no? Ese es mi primo. No. Juan tuvo una revelación tremenda. ¿Quién le enseñó a Juan? ¿Quién le dijo eso? Solamente fue una revelación. Era su primo, pero él le estaba diciendo: he ahí el Cordero de Dios. Para nosotros puede que no tenga mucho sentido, pero recuerden de qué sistema estaban, en qué sistema estaban ellos. Todavía estaba el templo, todavía estaban ¿qué? Los sacrificios. Todavía en la mentalidad de ellos estaba en que se tenían que ofrecer ¿qué? Corderos. Y a Juan el Bautista le ocurre decir: ese es el Cordero de Dios. Ojo, y no solamente el Cordero de Dios, sino el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Tronco de revelación. Eso es una revelación tremenda. ¿Quién se lo pudo haber enseñado a Juan el Bautista? Si aún al día de hoy, mis amados, muchos de nosotros todavía luchamos con la condenación y con la culpa. Para muchos de los... ¿Está lloviendo? Hasta la medianoche nos fuimos. Si aún muchos de nosotros, muchos hijos de Dios, al día de hoy todavía no tienen esta experiencia en sus vidas. Muchos hijos de Dios viven con condenación dentro de ellos. Muchos hijos de Dios todavía no pueden levantar sus manos con libertad para adorar a Dios. ¿Saben por qué? Porque tienen el dedo acusador de Satanás sobre ellos, diciéndole: tú eres un pecador, tú no sirves para ser cristiano. O si no, nosotros mismos acusándonos a nosotros mismos: no, yo soy muy malo.
A veces es bueno que suceda eso, ¿no? A veces es bueno que tú tengas, ojo, la revelación de quién eres. Yo creo que todo cristiano tiene que llegar a esa revelación, que es por revelación. Cuando uno dice definitivamente soy muy malo. Pablo la tuvo, ¿recuerdan? ¿Cómo lo dijo Pablo? Por allá lo dijeron. Miserable de mí. Otra versión dice soy un pobre desgraciado. Ojo, ¿quién de nosotros ha llegado a esa situación? Muchos de nosotros todavía manejamos conceptos. ¿Yo no soy tan malo. Creemos que el Señor ¿qué? Que el Señor nos eligió por ser nosotros. Porque esto es serio lo que les estoy hablando, mis amados hermanos. Esto es muy serio. Porque hasta el momento en que yo no tenga la revelación de la pobredumbre de lo que soy yo, no voy a saber entonces lo precioso que es Él. Yo recuerdo que tuve una experiencia muy desagradable hace unos buenos años. He amado al Señor con todo mi corazón siempre. Pero tuve mi caída fea. Y ese orgullo allá, la cosa, mi orgullo espiritual, ¿no? Y me eché a orar delante de Dios y me espeluqué y moqué y la cosa, y me encontré con esa realidad de mi vida. Ese día le dije, yo estaba quieto y tú te metiste conmigo, porque así fue. Mi conversión fue que Él se metió conmigo. Yo dije, yo estaba quieto, tú te metiste conmigo, pero yo no sirvo para esto. Agarré mi Biblia y le dije, hasta aquí llegué, no soy más cristiano. Si voy a ser cristiano lo voy a hacer con todas, pero yo no sirvo para esto. Chao. Y cuando me fui a acostar, ¿no? Me fui a dar gracias y yo no soy cristiano. Y al otro día, yo iba cantando, ¿no? A mí me salen las canciones y yo no soy cristiano. Le resumo el cuento. 3 días duré peleando con el Señor. Al tercer día me arrodillé, saqué mi Biblia y le dije, aquí estoy, no te puedo dejar. Pero ya sé lo malo que soy, ahora te necesito realmente a ti. Ese día para mí fue un cambio total. A eso es que me refiero. Al día de hoy, sin embargo, todavía lucho con mi propia justicia. Por eso les digo, lo que les estoy hablando es serio. El tener la revelación de cuán malos somos es fundamental. Tenemos malos conceptos de la vida cristiana. ¿Saben qué creemos que es la vida cristiana? Creemos que la vida cristiana es cada día ser más bueno. ¿Sí o no? Nosotros los mismos pastores nos hemos encargado de hacer de la vida cristiana como que si la vida cristiana, mírenme acá, fuera un curso de superación personal. Y con una cantidad de cursos que se dictan a veces por ahí, parece que fuera un curso de superación personal. No, la vida cristiana no es cada día ser más bueno, mi amado. La vida cristiana es cada día darme cuenta lo malo que soy y la necesidad tan profunda que tengo
de depender de Él. Solo dependeré de Él en la medida en que sepa yo lo malo que soy. Entonces yo no puedo volver a confiar en mí mismo. Y cuando yo ya sé cómo soy, entonces voy a saber, y ahí es donde se entra el otro puntico de necesito que Él sea mi vida. Yo no puedo, que Él sea mi vida. Perdón que les hable tanto de mí mismo, pero simplemente es para ilustrar. Pasé años en que mi oración solamente era esta, tirada en el piso. Me tiraba al piso y solamente repetía este versículo una y otra vez. Llorando lo repetía. Ya no vivo yo, tú vives dentro de mí. No vivo yo, tú vives dentro de mí. Ahora lo que vivo, lo vivo creyendo. Quiero creer que tú estás dentro de mí. A veces yo mismo me decía, parezco como bobo, como loco, no salgo de esto. Hasta que eso se formó parte de mi vida. Pero es la importancia de orar la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Ahí dice, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Eso lo dijo Pablo, ahora lo digo yo. Tú eres mi vida. ¿Por qué? Porque llegué a la conclusión de que yo no podía por mí mismo. Volvamos al cuento porque resulté hablando, volvamos a las revelaciones de Jesús. Pero fíjense que es necesario, mis amados, esa revelación de Juan el Bautista. Tú eres el Cordero de Dios que ¿qué? Que quitas el pecado del mundo. Que tengamos muy presente esto, mi amado. Todos tus pecados ya fueron perdonados. Ojo, pero no solamente tus pecados fueron perdonados, sino que tus pecados fueron quitados de delante de la presencia de Dios. Es una gran verdad, primero, que Él los perdona. Pero lo que dijo Juan respecto a Jesús es una verdad. No solamente es el perdón del pecado, es que Jesús quitó el pecado de en medio. No es que el pecado no exista, como lo enseñaba, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon esta secta de Creciendo en Gracia, ¿no? Que entonces ellos interpretaban este texto como que si no, es que ya no existe el pecado, entonces haga lo que quiera, mijo, que el pecado ya no existe. ¿Por qué? Porque decían que Jesús quitó el pecado, pero no decían de dónde. Pero sí es una gran verdad que quiero que veas en esta noche. Veo que algunos me están mirando así como, vamos a Hebreos capítulo 9. Leamos desde el verso 24 en adelante. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Abran sus ojos espirituales, sus oídos espirituales. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Se dan cuenta?
El pecado es quitado de en medio. ¿De qué? De en medio de nosotros y de Dios. ¿A causa de qué? Del sacrificio de Jesús. Ojo, que para quitarlo primero debía perdonarlos, pero de eso nunca hemos tenido problema, aunque algunos todavía lo tenemos. Sí, todos nuestros pecados ya fueron perdonados. Pero ojo, vamos más allá. No solamente perdonados, sino quitados de en medio de nosotros y del Señor. Por eso es que después tú te encuentras más adelante en el capítulo 10, verso 14, cuando dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, ¿qué añade? Y nunca más, y nunca más, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué dice nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones? Porque fueron quitados. Tú puedes creer, mi amado hermano, y toma esto en tu espíritu, que no hay un solo pecado tuyo en este momento delante de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se dan cuenta que no muchos están convencidos? ¿Por qué? Porque la conciencia acusa. ¿Pero por qué la conciencia acusa? Porque no tenemos la fe de creer lo que Jesús hizo. Porque no tenemos la revelación, solo tenemos conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento? Jesús perdonó mis pecados. Es una realidad para tu vida. ¿Se dan cuenta de la necesidad de la revelación? Pero yo te estoy diciendo esta noche, no solamente lo perdonó, sino que quitó el pecado. Por eso es que no podemos tener a veces libertad para estar delante del Señor. Si nosotros nos devolvemos ahí al versículo, al capítulo 9, y leemos desde el 11 en adelante, mire lo que dice la Escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, abran los ojos. Verso 14. Verso 14. Uy, por aquí me está cayendo un chorro. El 14 lo ponemos en pantalla. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo es que limpia mi conciencia? Mi conciencia es limpia cuando ella no me acusa. ¿Y cómo es que no me acusa mi conciencia? Cuando tengo la fe de que mis pecados fueron perdonados, pero también fueron quitados delante de Dios. Y por eso tengo la fe de decir: Él ya no se acuerda. El Padre dice que no se acuerda de mis pecados ni de mis transgresiones. Volvamos al capítulo 10. Y por eso dice el versículo 19: Así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Entonces, ¿se dan cuenta? No es solamente, mi amado, saber, sino que haya una revelación para que podamos tener ¿qué? Un acercamiento pleno. Muchos de nosotros amamos al Padre. Sabemos
de la obra de Jesús. Pero ¿saben cómo es nuestra relación con Él? Así, distante. ¿Por qué? Porque me atemoriza acercarme a su presencia. ¿Por qué no me acerco a su presencia? Porque mi conciencia muchas veces no me deja. Pero si yo tengo la revelación de que mis pecados fueron perdonados y quitados de delante de Dios, mi conciencia es limpia. Y llego a ese verso: acerquémonos. ¿Cuál es el propósito de la obra de Cristo? No que yo tenga una relación con Dios así lejana, sino que yo vuelva a ser cercano. Acerquémonos. Se lo voy a mostrar de otra manera. Vamos a Hebreos capítulo 4. No sé si dentro de ese programa no tienen la nueva traducción viviente. ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? Pastor, si tú la tienes allí. Sí. Primero les voy a leer en nuestra versión Reina Valera. Miren cómo lo dice la traducción Reina Valera. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque tenemos un sumo sacerdote verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo lo dice la nueva traducción viviente? ¿Ya? ¿La tienes allá? Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Dale. Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos tranquilamente. Es el mismo acerquémonos de Hebreos 10. ¿Por qué aquí nos debemos acercar? Porque tenemos ese sumo sacerdote que está allí velando por nosotros, porque Él dice que pasó por las mismas nuestras. Él no pecó, pero nos comprende, que es lo más bonito. Él dice nos comprende nuestras debilidades. Lo que quiero que tomes esta noche es esto, mi amado. El Señor no te está señalando, el Señor no te está juzgando, el Señor te está comprendiendo. Él te comprende. Y por eso dice, acércate, no al trono de juicio, sino te dice, acércate al trono de ¿qué? De la gracia. ¿Para hallar qué? Ayuda, hallar gracia, misericordia, ¿cuándo qué? Cuando más lo necesitemos. Pero escuchen esto, cuando no tenemos la revelación, entonces ¿qué es lo que normalmente hacemos? Primero, creo que el Señor me está juzgando y me alejo. No me acerco, sino me alejo. ¿Y saben cuál es la teoría que manejamos los cristianos? Regreso cuando esté bien. ¿Sí o no? Cuando esté bien, entonces vengo. Por favor, ¿cuándo vamos a estar bien sin su ayuda? Precisamente como Él conoce, dice, acérquense porque yo los comprendo.
Yo los comprendo. Yo sé de sus debilidades. Sí, como estoy enfermo, entonces no voy. Pero sí o no sucede en eso. Los pastores nos encontramos con esta situación, hermanos que no vuelven. ¿Y por qué no vuelven? No, porque es que, pastor, me metí en unas, estoy esperando salir y regreso. Mira, hermano, tienes que venir a estar con el Señor, porque solo no vas a poder. Pero si hay alguien que te comprende, y ese que te comprende, no solo te comprende, sino perdonó tu pecado, y no solo perdonó tu pecado, sino que lo quitó de en medio. ¿Cuántos dicen amén? Pero se dan cuenta que parte de una revelación de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la revelación del apóstol Juan? No de Juan el Bautista, sino del apóstol Juan. La que leemos en Juan 1:1. ¿Quién le pudo haber enseñado esto a Juan si no solo fue por revelación? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y se salta uno al 14 y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es tremenda revelación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era la palabra, otras versiones lo dicen, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y por la palabra fueron hechas todas las cosas, y no existe nada si no es por la palabra. Pero esa palabra después se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces uno dice: wow, ¿quién es Jesús entonces? Si todo fue hecho por la palabra, y Jesús es la palabra, y nada de lo que existe fue hecho sin esa palabra. Entonces ahí viene y se une con la famosa revelación del apóstol Pablo. ¿Saben dónde está la máxima revelación del apóstol Pablo de Jesús? En Colosenses capítulo 1, del verso 15 en adelante. Es uno de los textos más hermosos y más profundos de las Escrituras. Colosenses 1:15, mis amados. Empieza a hablar de Jesús de una manera que yo digo: ¿qué hacía Pablo con todo eso adentro? ¡Wow! Él, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Nos puedes poner nuevamente el texto en pantalla? Desde el verso 15. Y si tú tienes tu Biblia allí, te voy a pedir que hagas un ejercicio. Tú en tu espíritu. Si lo quieres hacer en voz alta, hazlo en voz alta. Si lo quieres hacer gritando en tu espíritu adentro, hazlo. Pero vamos a hacer lo siguiente.
cambia la palabra Él por Jesús. Y léelo así. Hasta el verso 17, ¿no? Ahora, trata de comprenderlo. Eso es demasiado lo que dice allá. La primera gran verdad: Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Qué tremendo. ¿Uno cómo entiende eso? Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Una imagen. Yo me pongo ante un espejo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Si veo a Jesús, estoy viendo a Dios, punto. El primogénito de toda creación. Versículo predilecto de los testigos de Jehová. Y si tú y yo no entendemos lo que sigue diciendo un testigo de Jehová, viene y hace caldo con nosotros. Porque ¿saben qué dicen los testigos de Jehová? Que uno les explique ese versículo. ¿Saben cuál es la teoría de ellos? Él es el primogénito de toda la creación, o sea que Él fue el primer creado, o sea que Jesús no es Dios. Y te lo agarran y te lo restregan. Ahí la Biblia dice, Él fue el primogénito de toda creación, o sea el primero. Pero cuando un testigo de Jehová venga a mostrarte ese versículo, entonces tú con todo respeto le dices: sigamos leyendo la Biblia. Porque fíjense cómo comienza el verso 16. ¿Cómo comienza el verso 16? Porque ese por qué allí es que es una explicación. Pero ellos no siguen, ellos se quedan en esa partecita. Pero uno los invita y les dice: la misma Biblia se explica, para no entrar en términos griegos, porque en el término griego hay explicación. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ahora, mis amados, ¿nos damos cuenta qué es lo que está diciendo la Biblia? Sinónimo de en. ¿Qué sinónimo hay de en? Dentro. ¿Habrá algún otro sinónimo? He tratado de buscar otro, pero a ver, nosotros estamos en el auditorio de la Comunidad Cristiana de Fe de Sogamoso, ¿sí o no? ¿De qué otra manera lo decimos? Estamos dentro del auditorio. ¿Y de qué otra manera lo decimos? Como difícil, ¿no? Sí. Solamente lo llevo a esto, que la Biblia está diciendo que dentro de Jesús, porque en Jesús, dentro de Jesús, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos. Por favor, ¿qué hay en los cielos?
El universo entero. Constelaciones, estrellas, galaxias, cuánta cosa hay allí. Ahora, ¿estás tratando de meterte eso en la cabeza? No te cabe, no lo hagas. Pero no deja de ser verdad, porque no te quepa en tu cabeza y en mi cabeza, no deja de ser verdad lo que la palabra está diciendo. Que dentro de Jesús fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos. ¿Cuáles? Las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, o sea, las que se ven y las que no se ven. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pero detengamos un poquito más, solo por ejercicio, porque esto solo es por revelación. ¿Qué significa eso? Que dentro de Jesús, en Jesús fue creado todo. Entonces la pregunta que uno debe decir, entonces, perdón, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es mucho más de lo que tú y yo hemos creído. Fíjense que aquí no se está hablando del hombre, aquí no se está hablando de la necesidad del hombre, aquí no se está hablando de Jesús Señor, ni de Jesús Salvador, ni de Jesús Sanador. Aquí se está hablando de la dimensión cósmica, si podemos así decir, de Jesús, de cómo toda la creación tiene una relación con Jesús de dependencia total, porque dentro de Jesús fue hecho todo. Entonces, ¿quién es Jesús, mis amados hermanos? Un día allá en el colegio nuestro en Bogotá les lancé la pregunta a los muchachos, y aunque fue una respuesta muy sencilla, me gustó. Así no diga mayor cosa, pero para que un muchacho de décimo me dijo: pastor, según veo, entonces Jesús es un gran vientre. Pues sí. ¿De qué otra manera uno ¿cómo lo entiendo? Cuando nosotros no entendemos algo, porque no nos cabe aquí, tenemos un sexto sentido, los hijos de Dios, que se llama fe. Y la fe es el sentido más fuerte de nuestro espíritu. Y yo te invito a que abras tu espíritu y ejerzas fe. Y esto explota dentro de ti. Yo no te voy a decir que yo tengo revelación de esto, pero perdónenme que vuelva a mis historias. Hace unos 25 años estábamos atravesando por una situación muy fuerte en nuestra congregación, en ese tiempo la Comunidad Cristiana de Fe de Bogotá. Subí a mi oficina y me encerré, me puse a llorar. Le dije: Señor, no puedo con nada de esto. Recuerdo que volteé mi silla y pegué mi cabeza contra la pared. Y empecé a llorar y le dije: Padre, ¿qué hago? Y empezó todo este texto a venirse a mi espíritu. Y lo que les digo, siempre les animo: oren la palabra. De la misma manera que les dije, duré un buen tiempo con Cristo, estoy juntamente crucificado. Ese día empecé simplemente: Él es la imagen invisible, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él. Mis amados, lo que le digo, explotó en mi espíritu esto. Yo creí que habían pasado unos 2 minutos en ese ejercicio, llorando pegado contra la pared.
cuando pude despegar mi cabeza de la pared, había pasado más de 1:30, 2 horas. Y eso dándome vueltas dentro de mí. El hecho fue que me levanté diciendo, tan bobo yo, ¿no? Preocupado por todo lo que está sucediendo, cuando todo el universo está dentro de él. ¿Esto qué problema va a ser? Fue hasta donde llegué. Pero cada vez que predico de esto, mi espíritu se activa. Y es cuando les digo, mi amado, hay mucho más de Jesús. No lo vamos a entender en la cabeza, porque ¿cómo se entiende en la cabeza que todo el universo fue hecho dentro de él? Pero como les digo, el hecho de que tú y yo no lo comprendamos no deja de ser verdad. Me está hablando desde la magnificencia y la grandeza de Jesús. Y que ese Jesús, mírame acá, que ese Jesús, que todo el universo está dentro de él, un día por amor a ti y por amor a mí se hizo hombre y ahora vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo tengo esas realidades dentro de mí, por eso digo, Pablo cómo vivía, porque nosotros estamos tocando, pero yo creo que ese hombre lo tenía pleno adentro. Ese hombre tenía pleno esto. Ahora fíjense que él no se queda allí diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Sino mire lo que sigue diciendo, todo fue creado por medio de él. No solamente fue creado en él, sino por medio de él. Eso va de la mano con la revelación de Juan, ¿sí o no? Por la palabra, fue por medio de la palabra, no en él, sino por medio de él. Y termina diciendo, y todo cuanto existe fue hecho para él. Todo cuanto existe, toda la creación, todo el universo fue hecho para Jesús. En él, por medio de él y para él. Y perdón que te diga algo, en esas cosas estás tú y estoy yo. Fuimos hechos para él. Entonces, ¿a qué les animo, mis amados? Que oremos la palabra. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Otra versión dice, y todas las cosas en él permanecen en orden. El universo permanece en orden. Todo está en orden. A pesar, perdón que vaya a usar esta palabra aquí en el púlpito, después no me invite, después del despelote que dejamos después del pecado. La obra de Jesús es muy grande. Es verdad que primero tenemos que ver de esa obra cómo nos toca a nosotros. Pero también debemos entender que si todas las cosas fueron hechas en él, por medio de él y para él, ¿sí? Su sacrificio en la cruz, escúchame esto, tiene que ver con todas las cosas también. No solamente contigo y conmigo, sino con todas las cosas. Eso lo dice allí, lo sigue diciendo la Escritura. Si leemos el 18 del 19, llegamos al 20, para no detenerme mucho. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y miren en ese verso 20. Y por medio de él
y por medio de él, ¿qué? Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se dan cuenta? ¿Qué reconcilió Jesús? No solamente nos reconcilió a nosotros, sino dice que reconcilió ¿qué? Todas las cosas. El universo entero es reconciliado en la sangre de su cruz, en el sacrificio de su cruz. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Cuáles son esas cosas? Las que acaba de decir aquí. Todo fue creado, todas las cosas en él, por medio de él y para él. Y todo eso después entró de pronto en el desorden a causa del pecado, porque nuestro pecado, recuerdan, fue aquí en la tierra, pero también hubo un pecado allá en el cielo, que fue la rebelión de Satanás. Entonces él lo que hace es que reconcilia consigo todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. La obra de Cristo es inmensa, mis amados hermanos. Pone en armonía. Vale la pena arrodillarnos, dejar de que nuestra oración simplemente sea para pedir cositas por ahí, que no digo que no lo hagamos, pero vale la pena pasar tiempo delante de la presencia de nuestro Padre, orando en el Espíritu y gozándonos con estas verdades, que si no las entiende, te digo, abre tu espíritu, ejerce fe y sé que esto te va a ayudar en tu vida, porque el Jesús circunscrito simplemente a tu necesidad, en tu espíritu va a tomar una dimensión mucho mayor de lo que hasta el día de hoy has tenido de él. Por eso era que Pablo decía, no solamente me basta creer en él, sino que él se ha revelado en mí. Pero no solamente que él se ha revelado en mí, sino que él sea mi vida, y que siendo mi vida, después él sea formado dentro de mí. No sé mañana por dónde voy a seguir con los hombres, pero voy a seguir por acá. Y el domingo, para toda la congregación otra vez, vamos a hablar de cómo conocer un poquito más a Jesús. Amén. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Y yo te invito es que en una oración sencilla, no pretendo hacer más, pero en una oración sencilla y con un corazón sincero, porque el Señor lo que escucha es un corazón sincero. Si tú te sale esto del corazón, le puedas decir: Jesús, quiero conocerte más. Jesús, quiero que tú me seas revelado más. Pasarán años, días, no sé cuánto, pero quiero dejar hoy en tu corazón que como hijos de Dios no nos contentemos con el conocimiento que hasta hoy tenemos de Jesús, que vayamos más allá. Yo soy un hombre de pueblo. Nací en Pamplona, norte de Santander, y hasta mis 16 años vivía allá, y yo creí que eso era todo lo que existía. Y vivía orgulloso de mi pueblo, todavía vivo orgulloso. Pero después el Señor me dio la oportunidad de conocer Bogotá. Y fue cuando dije: wow, Pamplona no es nada al lado de Bogotá. Y el mundo se me abrió y dije: wow. Pero me sucedió lo mismo. Para mí Bogotá era todo, hasta que el Señor me permitió salir fuera del país y conocer otros lugares.
Algo así es lo que sucede con lo que les estoy hablando. A veces creemos que lo que tenemos es el todo, cuando el todo es tan grande. Y eso es lo que te quiero decir. Dile: quiero conocerte más. Quiero recibir revelación. Y yo no sé si te atreves a decirle: despiértame en la noche, habla a mi espíritu. Creo que lo necesitamos mucho más. Oh Jesús, cuán grande eres tú. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Gracias por lo que haces a través de nosotros. Pero creemos que hay mucho más. Que tú crezcas dentro de nosotros. Y yo te lo vuelvo a pedir hoy con mis hermanos. Quiero conocerte más. No me quiero quedar donde estoy. Quiero entrar en tu océano, nadar en tus profundidades. Revélate a nosotros. Revélate a nosotros. Conforme al propósito que tú tienes con cada uno de los que estamos aquí. Revélate a nosotros y trastorna nuestra vida, te lo pido. Sácanos de nuestra comodidad. Sácanos del sentido de decir: esto es lo que tenemos, esto es lo que hemos vivido. Y llévanos mucho más, mucho, mucho, mucho más. Mucho más de ti. Aleluya. Gracias. Gracias, Jesús. Los dejo con esto en el corazón, mis amados, porque sé que solamente es una inquietud que te dejo. Pero yo te animo que tengas momentos a solas y hables de esto con el Señor. Y hables de esto con el Señor. Porque están llegando los tiempos tan difíciles en el mundo, que es necesario que nosotros tengamos más de Jesús. Es necesario. Mañana a los hombres les voy a hablar de esto. Amén. Y después pues las mujeres le dicen a los hombres que les cuenten. Que el Señor me los continúe bendiciendo.